Vámonos a Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 20, por favor. Pues ya saben que estamos aquí estacionados. No tenemos prisa alguna porque estamos extrayendo de aquí lo más que podamos de estos principios, ¿verdad? Está bien, pastor. Excelente. Muy buen trabajo han hecho todos los que han hecho la gotita de amor. Entonces recuerden que estamos en la historia de Josafat y cómo venían los amonitas, moabitas y edomitas a conquistarlo, a conquistar Jerusalén, a destruir Jerusalén, ¿verdad? Se habían levantado para conquistar toda esta tierra y matar a Josafat y a toda su gente, destruirlos, y el Señor se levantó y le dio la victoria de una forma sobrenatural. Pero lo que hemos estado estudiando ahorita es qué representan estos tres enemigos. Ya les dije que al fin y al cabo hay cuatro enemigos. En realidad son tres enemigos externos y un enemigo interno, porque el enemigo con el que se enfrentó Josafat fue contra él mismo, contra su propio temor, contra su propio orgullo, ¿verdad? Tuvo que humillarse, tuvo que postrarse en tierra, Josafat tuvo que básicamente reconocer que él no podía hacer nada, que él necesitaba del Señor. Y eso fue lo primero que aprendimos, ¿verdad? La primera cosa que pasa cuando alabamos al Señor es que nuestra atención deja de ponerse en las circunstancias, nuestra atención deja de ponerse en la adversidad y nuestra atención empieza a centrarse en Dios, en quién es Dios, quiénes somos nosotros, en que Él es todopoderoso y que nosotros no lo podemos todo, ¿verdad? Entonces, leímos el versículo 3, leímos el versículo 4, ¿verdad? Pidieron socorro a Jehová, todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Versículo 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén. Lo hemos comentado, y ahí es donde, ¿verdad? Y el versículo 6 dice, y dijo Jehová Dios de nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Y ahí es donde estamos estacionados. Esta es la segunda cosa que pasa cuando alabamos al Señor, de la misma forma que Josafat lo hizo, ¿verdad? Es un ejemplo para nosotros a seguir. Josafat es un ejemplo de cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Entonces, ahí encuentran la balanza, ¿verdad? La balanza bien equilibrada, cosas que debemos y cosas que no debemos hacer, en el ejemplo de la vida de Josafat. Y particularmente ahorita donde estamos ubicados en esta lección de lo que pasa cuando alabamos al Señor, estamos aprendiendo sobre la soberanía del Señor. Y es esta frase, ¿verdad? Aquí sería, si lo quieren apuntar, subrayar, marcar, sería la frase, no eres tú Dios en los cielos que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Ahí Josafat básicamente lo que está haciendo es reconociendo la soberanía del Señor. Ahora vamos a meternos un poco de lleno a este tema y créanme que es un tema extremadamente amplio, extenso. Difícilmente creo yo que podríamos tratarlo en varias sesiones y necesito avanzar a todo lo demás. Quiero contarles que he sentido en mi corazón y desde hace días estoy preparando unas notas de esto que estamos aprendiendo. Es decir, ya creo que este es nuestro noveno mensaje o algo así de esta serie y hay unas notas por ahí que estoy tratando de trabajar, añadiendo ciertas cosas que si Dios lo permite, van a estar listas, más otras cosas son ese tipo de notas. Entonces, la segunda cosa que pasa cuando alabamos al Señor es que empezamos a reconocer su soberanía. Eso ya lo tienen apuntado, esa es la segunda cosa. Si no creo que alcance a llegar hasta la número 3, parece que esa la vamos a dejar para el jueves, la próxima lección que tengamos. Pero el hecho es que lo que sucede cuando empiezo a alabar y a bendecir al Señor con todo mi corazón y a reconocer quién es Él, a reconocer quién soy yo, a reconocer que Él es todopoderoso y que yo no puedo hacer las cosas por mí mismo, es que entonces empiezo a reconocer la soberanía del Señor. Y como les digo, este es un tema muy largo, muy extenso, pero vamos a tratar la manera de meternos a tratar de entender esta idea de qué es la soberanía del Señor. Y ya les di algunos conceptos y quiero que por favor ahorita aquí en el chat me escriban según sus propias palabras qué es la soberanía del Señor. Me parece que voy a compartir mi pizarra aquí, la pantalla, para escribir unas cosas y unos conceptos que vamos a tratar de trabajar, pero si no es necesario se las voy a dar así nomás. Por favor, colóquenme aquí, por favor, en el chat, ¿qué piensan ustedes que es la soberanía del Señor? Ya hemos estudiado todo eso,
pero quiero que vaya quedando como muy claro. Y la intención de estos estudios bíblicos es esa, mis hermanos, es que podamos ir aprendiendo despacio todo, ¿verdad? Y que vayamos juntos creciendo en este tipo de conceptos. Entonces, ¿qué es la soberanía del Señor? Eso es lo que quiero que me escriban aquí en este chat. ¿Qué es la soberanía del Señor? Vamos. Lo primero que se les venga en mente acerca de todo lo que hemos estudiado acerca de esta soberanía del Señor. ¿Ok? Vamos, estoy esperando por aquí sus comentarios, por favor. ¿Qué es la soberanía del Señor? ¿Qué pasa cuando yo reconozco la soberanía del Señor y empiezo a alabar la soberanía del Señor? El tema de la soberanía es un tema inmenso, es una de las doctrinas principales del cristianismo, reconocer la soberanía de Dios, el gobierno de Dios y el gobierno del Hijo. Entonces es un tema inmenso, no lo vamos a terminar nunca, pero por eso quiero que nos vayamos haciendo una idea, ¿ok? Luego yo les voy a dar la definición, ¿verdad? Pero ahorita necesito ver aquí que me escriban, por favor. No sé si están bien todavía porque hay mucho viento aquí y cuando suele haber viento suelen haber bajones del internet y la conexión, ¿verdad? Así es que por favor me confirman, ¿verdad? Se está poniendo aquí una tormenta bastante fuerte, pero vamos a tratar de hacer lo que podamos. Vamos a ver. No sé, ¿a usted parece si ya escribieron? ¿No? A mí tampoco. ¿Será que no han escrito o tenemos problemas por el internet? Son cosas que pasan cuando estamos en vivo, ¿verdad, hermanos? Veamos. A ver, a ver. Déjenme ver. Me voy a salir de aquí una vez más. ¿Ya? Gracias. Sí, me parece que mi internet está retrasado, por eso les preguntaba. Ah, ok, ahí está. Muy bien. Acepto, muy bien. Ahora, les voy a definir y les voy a resumir el asunto de la soberanía en las siguientes palabras si las quieren apuntar. La soberanía del Señor es el gobierno del Señor, es su autoridad, su poder, su fortaleza. Otra vez repito, la soberanía del Señor es el gobierno del Señor, su autoridad, su poder, su fortaleza, su jefatura, ¿sí? Y la soberanía del Señor es la doctrina que nos enseña que encima de Dios no hay nada, encima de Dios no hay nadie más, ¿ok? Esa es la soberanía del Señor. Él es la cabeza. Eso es soberanía también, significa cabeza. ¿Ok? No hay nadie más arriba de él. Entonces, ¿qué pasó cuando Josafat, en primer lugar, postró su rostro en tierra o se tiró al piso a buscar la dirección del Señor, ayuda de Jehová de los ejércitos, reconociendo su dependencia de él, reconociendo que él no podía hacer nada por su propia cuenta, que él no podía hacer nada en sus propias fuerzas? Entonces, lo que empezó a pasar fue que Josafat empezó a ver a Dios y escuchen esto, empezó a bendecir a Dios y a reconocer que por encima de Dios no hay nadie, ¿ok? Eso es lo que pasa, mis queridos hermanos, cuando ustedes y yo bendecimos y alabamos al Señor. Y a eso es lo que quiero llegar esta noche. Quiero hablarles lo que pasa cuando empiezo a reconocer la soberanía del Señor en mi vida. El tema de la soberanía es un tema difícil de entender en muchos sentidos. ¿Y saben por qué? Porque resulta ser que hay una parte de nosotros que se llama orgullo y hay una parte de nosotros que se llama soberbia. Y a esa parte que está en nuestra carne no le gusta reconocer la soberanía de nadie más, ni menos la de Dios, que en última instancia es la que está por encima de todas las cosas. Entonces, obviamente a esta carne, a esta naturaleza pecadora, siempre le va a costar trabajo subyugarse o someterse a esta soberanía. Siempre va a ser un problema para ella, ¿ok? Entonces, lo contrario de entender y agradecer y alabar la soberanía del Señor es tener ingratitud en el corazón. Lo contrario de bendecir la soberanía del Señor y tener reverencia por la soberanía del Señor es simplemente tener irreverencia por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace, por todo lo que Él ya planeó, ¿verdad? Y ahora hablábamos con la pastora de eso y me decía ella, eso es muy importante. ¿Cuántas veces el enemigo mina las mentes de las personas para que las personas terminen pensando que lo que Dios ha hecho quizás muchas veces no tiene sentido, no está bien hecho? Algo así fue que me dijiste, ¿verdad? Y eso, mis queridos hermanos, eso es lo difícil porque no lo podemos entender.
No podemos aceptar, no podemos, nuestra mente carnal finita, nuestra naturaleza pecadora, no puede aceptar esta soberanía de Dios, no puede aceptar las decisiones que Dios toma, no puede aceptar la forma en la que Dios decide hacer las cosas. Siempre tenemos una opinión, siempre tenemos algo en lo que llevarle la contraria, siempre tenemos una opinión en la que decimos, pero es que yo creo que hubiera sido mejor de otra manera. Y no solo somos así con la gente que nos rodea, también somos así con Dios. A Dios también queremos decirle cómo debe hacer las cosas, ¿sí? Entonces, eso es no reconocer, no entender cuál es la soberanía del Señor. Entonces, la pregunta aquí sería, bueno, si estamos aprendiendo lo que pasa cuando alabamos al Señor, vamos a ver si lo pueden pensar de esta manera. ¿Cómo sería alabar y bendecir la soberanía del Señor? Vamos a ver. Esa pregunta la pueden escribir y quiero que me la respondan ahí en el chat también, por favor. ¿Cómo sería bendecir? ¿Cómo sería bendecir y alabar la soberanía del Señor? ¿Cómo la alabo? ¿Cómo puedo bendecir yo la soberanía del Señor? ¿Cómo puedo hacer como Josafat hizo, de bendecir la soberanía del Señor? Él está en control, tú estás encima, no hay nadie encima de ti, tú eres quien gobierna sobre todas las naciones, sobre todos los reinos, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que quiero que me digan esta noche. Voy a acercar eso un poquito. ¿Cómo alabo y cómo bendigo la soberanía del Señor? Ahí es donde quiero que nos detengamos un momento y me respondan eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacen ustedes para alabar y bendecir la soberanía del Señor? Vamos a ver. Por ahí dicen, es dejar que Dios tenga el control. Sí, es que, miren, una cosa es aceptarla. Una cosa es aceptar la soberanía del Señor. Es decir, bueno, sí, yo sé que Dios tiene el control de todo y hasta ahí nomás. Eso es aceptar la soberanía, ¿de acuerdo? Pero lo que Josafat hizo no fue aceptar la soberanía solamente. Lo que Josafat hizo fue bendecir y alabar la soberanía del Señor. Reconocer que la necesito, dicen por ahí, muy bien. Ahora les voy a dar algunos ejemplos de cómo podemos alabar la soberanía, bendecir la soberanía del Señor en todo momento. Ahora, y ustedes saben que hay personas en la iglesia que en estos días han estado pasando momentos difíciles, duros. Ayer tuvimos el caso de un joven de la iglesia que está en uno de los grupos de estudio bíblico familiar, que perdió ayer a su papá, ¿verdad? Su papá falleció ayer y pues fue por esta enfermedad del COVID. Entonces yo hablaba con él ayer y tuve la oportunidad de tener una conversación con él. Y es algo muy personal y muy privado, pues, y lo que yo estaba platicando con él. Pero la única cosa que yo le decía fue, yo quisiera tener respuesta para este tipo de cosas, pero no las tengo. Hermanos, a veces no tenemos respuesta para estas cosas. Dios hace cosas en las que no vamos a entender por qué las está haciendo, porque simplemente trascienden a nuestra mente, trascienden a nuestro entendimiento, a lo que nosotros consideramos que debería ser, ¿sí? Ahora, una cosa es aceptar la soberanía y decir tengo resignación, ¿sí? Ahora quiero que vean esa diferencia, porque una cosa es decir tengo resignación porque Dios es Dios y Él sabe lo que hace, ¿ok? Eso es una cosa, pero otra cosa muy distinta es decir, Dios es Dios, Él sabe lo que hace y yo lo alabo y lo bendigo por lo que Él hace. Y ahí es donde nos cuesta llegar muchas veces y por eso hablo de tiempos adversos y tiempos difíciles, porque muchas veces probablemente es el momento en el que más nos cuesta, ¿verdad? Cuando las cuentas se vienen abajo, cuando las ventas se vienen abajo, cuando se pierde el trabajo, cuando pasa algo de que nos asustamos, ¿verdad? Es difícil en ese momento levantar nuestras manos y decir, Padre, te alabo porque tú tienes el control de todas las cosas, ¿sí? Quiero que lo vean, por favor. Estoy tratando de hablarlo de la forma más práctica. ¿Cómo alabo y cómo bendigo la soberanía del Señor? Ahora les voy a dar algunos ejemplos. ¿Saben cómo lo alabamos? ¿Cómo bendecimos esa soberanía? Cuando decimos, Padre, te agradezco que tú seas el soberano de todas las cosas. Padre, te bendigo porque tú tienes todo bajo control. ¿Sí? Eso es alabar la soberanía del Señor. Postrarnos el rostro en tierra y pase lo que esté pasando, pase lo que pase y venga lo que venga. Decir, Padre, te agradezco porque tu poder es más grande que mi adversidad, porque tu poder es más grande que mi dificultad, porque tu poder es más grande que mis tiempos difíciles. Te agradezco porque en ningún lugar de la tierra está más allá de tu poder. Te agradezco porque no hay nadie encima de ti. Te agradezco, Señor, porque por encima de ti no hay nada más. Tú eres el más alto. ¿Lo ven? Eso es alabar la soberanía del Señor. Te alabo, Señor, porque nada puede alcanzarme
y nada puede pasar encima de tu poder. Eso es alabar la soberanía del Señor. Decir gracias, Señor, porque si tú lo dices, nada va a pasar. Gracias, Señor, porque si tú estás conmigo, nadie será contra mí. Eso es alabar la soberanía del Señor, ¿verdad? Es gracias, Señor, por el poder de protección que tienes sobre mí, porque nunca me dejas, porque nunca me abandonas, porque siempre estás conmigo. ¿Ok? Entonces, eso es entender la soberanía del Señor y alabarla, bendecirla, entender que está ahí para que yo simplemente aprenda a descansar en él. Entonces, ¿para qué es la soberanía del Señor y en qué me puede servir, en qué me puede ayudar a mí? ¿Qué me dicen? Bueno, la soberanía del Señor puede enseñarme que yo soy una criatura y que Él es Dios. Puede enseñarme mi condición finita, mortal, y puede enseñarme su condición de un Dios todopoderoso. Esa es la soberanía del Señor y ese es el propósito por el cual Él nos ha dejado. Aceptando y amando su voluntad y exaltando su nombre con humildad. Muy bien. Excelente. Ahora, lo ven, quiero que vean ese cuadro lo más claro que puedan, por favor. Estoy tratando de hacerlo lo más práctico posible por lo mismo, ¿verdad? Para que entiendan que entender la soberanía del Señor no es solamente entender o tener resignación por lo que Él es, sino bendecirlo porque no hay nadie como Él, porque no hay nadie como Él. ¿Listos? Ahora, quiero que ampliemos un poquito más este concepto de la soberanía porque pareciera que es un principio bien sencillo de entender. Y Dios tiene control de todo, ya entendí que es la soberanía. Pero la soberanía del Señor, entenderla tiene que tener un efecto en mí. ¿Ok? Entender la soberanía, la jefatura, el gobierno del Señor, tiene que tener un efecto en mí. Ahora, ¿qué es lo que va a producir en mí? ¿Qué es lo que produce en usted cuando usted reconoce y entiende que el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores? Vamos a ver. ¿Qué es lo que produce en usted? ¿Qué es lo que produce en su corazón cuando usted entiende que Él está por encima de todas las cosas? Y quiero que vayamos a unos ejemplos, por favor. Vamos a ver el libro de Job, por favor. Ahora, yo puse aquí en mis notas un ejemplo sobre qué es lo que va a pasar cuando genuinamente reconozco la soberanía del Señor. ¿Qué es lo que va a pasar cuando genuinamente reconozco la soberanía del Señor? Y miren, hay que ser honestos, pero lo primero que va a pasar inequívocamente el día que yo abro mis ojos a la realidad de quién es Dios, de cuál es su soberanía, de cuál es su gobierno, de cuál es su autoridad, lo primero que va a pasar es que voy a ser humillado. ¿Sí? Ahora yo sé que esa palabra no a muchos les gusta. Claro que sí, yo lo sé. Lo primero que va a pasar es que mi humanidad se va a ver humillada. Va a ser humillada de una manera en la que solo la soberanía del Señor lo puede hacer. Otro humano nos puede humillar, otro humano nos puede ofender, pero no hay duda que solo la soberanía del Señor puede hacerme entender mi condición. Solo la soberanía del Señor puede hacerme entender mi condición. Y esto fue exactamente lo que le pasó a Job. Por ejemplo, vámonos a Job capítulo 42. Vamos a ver. Y entender la soberanía del Señor o que nuestros ojos sean abiertos a ella, lo que va a empezar a hacer en nosotros es a volvernos más humildes, a renunciar a nuestra propia voluntad o a la voluntad del yo o a la voluntad de orgullo que hay en nosotros, ¿verdad? Y empecemos a amar y a aceptar y a bendecir la soberanía santa y divina del Señor. ¿Ok? Es tener una visión más clara de la santidad del Señor, es tener una visión más clara de la majestad del Señor. Eso es ir entendiendo la soberanía, ¿verdad?
Y por supuesto que aquí lo voy a dejar muy claro, ¿verdad? Nuestra naturaleza carnal siempre se va a resistir a la soberanía del Señor. Eso lo deberían describir y ponerle de todos colores. Nuestra carnalidad, nuestra naturaleza de pecado, siempre se va a resistir a la soberanía del Señor. Siempre, siempre se va a resistir. Es decir, nuestra carne nunca va a querer reconocer que alguien más tiene el control. Nuestra carne nunca va a querer aceptar que alguien más tenga la potestad, la autoridad, el gobierno, el reino sobre las cosas. Nuestra carne nunca va a querer aceptar que alguien le diga lo que tiene que hacer. Por lo tanto, siempre se va a resistir. ¿Ok? Y al principio del libro de Job, si me lo permiten, no lo vamos a, lo pueden apuntar si quieren. En Job capítulo 1, versículo 8, el propio Señor dijo de Job lo siguiente: no hay otro como él en la tierra, hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Verdad? Sin embargo, pasa todo el libro y Job tiene una serie de adversidades, dificultades extraordinarias, ¿verdad? Job tiene una serie de dificultades que ningún ser humano quizás podría atravesar solamente con la ayuda del Señor. Y lo que empieza a pasar con esta persona Job es que empieza a darse cuenta de que en su corazón había mucho orgullo y mucha autojustificación. Había mucha soberbia, había mucho yo. Por ejemplo, el capítulo 29 está lleno de yo era, ante mi presencia, cuando yo pasaba, yo ayudaba, yo hacía esto, etcétera, etcétera. Entonces, pasa un montón de cosas y al final del libro es como que Dios se lleva a Job y le muestra la condición de Job, de un humano, y le muestra la condición de Dios como un soberano, ¿verdad? Y hay unos capítulos preciosos, como por ejemplo, se los puedo dar para que los lean en su casa, ¿verdad? El capítulo 38, por ejemplo, se llama Jehová convence a Job de su ignorancia. Si yo le pusiera nombre ahora a este libro o a este capítulo, yo le pusiera Jehová humilla a Job en su ignorancia. Porque cuando Job se enteró o se dio cuenta de lo que había estado haciendo, porque en sus propias palabras le estaba diciendo a Dios en pocas palabras: Señor, yo puedo hacer mejor de lo que tú estás haciendo. Yo puedo hacer las cosas mejor de lo que tú las estás haciendo. Y cuando el Señor apareció en escena y habló con Job y le dijo todo lo que él es, y le dijo todo lo que él hace, y le dijo todo lo que él ha sido y ha hecho siempre, es decir, en pocas palabras, que el Señor le mostró a Job su soberanía, que él tiene el control hasta de los mares, tiene el control del universo, tiene el control de los planetas, de las estrellas. Cuando Job vio eso y entendió lo que Dios le estaba diciendo, encontramos estas maravillosas palabras, ¿verdad? En el capítulo 42. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendí. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Lo vieron? ¿Qué fue lo que produjo entender la soberanía de Dios en Job? ¿Qué fue lo que produjo entender que Dios tiene el control de toda su creación, de todo el universo, de todo lo visible, de todo lo invisible? En realidad lo que pasó con Job fue que Job abrió sus ojos y pudo ver la realidad de su condición. ¿Ok? Ahora, eso fue lo que pasó. La visión de Job acerca de Dios fue transformada. Se pueden imaginar, quiero que lo pongan de la forma más vívida para ustedes, por favor. ¿Qué pudo haber pasado en la mente y en la visión de Job al ver la majestad del Señor? Yo no puedo creer que solamente Job haya tenido como una idea teórica de esto que el Señor le estaba demostrando. Para mí, en mi opinión personal, el Señor lo llevó a Job
a ver su majestad de una forma espiritual, porque de otra manera los ojos de Job no pudieran haber sido abiertos como lo fueron. Entonces, lo que pasó cuando Job vio la majestad, la soberanía del Señor, ¿quién es Dios? En pocas palabras, Job se llenó de terror, se llenó de temor y de reverencia, porque entonces dijo, Señor, ahora entiendo, ahora reconozco que tú todo lo puedes, que no hay pensamiento que se pueda esconder de ti. Reconozco que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Se humilló. Entonces, quiero que lo vean perfectamente aquí, claro, por favor. ¿Qué pasa cuando empiezo a bendecir y a reconocer la soberanía del Señor? Lo que empieza a suceder, mis queridos hermanos, es que empezamos a humillarnos a nosotros mismos y empezamos a arrepentirnos. Ahora, les voy a decir algo aquí en medio de esto. ¿Por qué hay tanta gente que vive ofendiendo al Señor y no sintiendo nada en su corazón? ¿Por qué hay tanta gente que vive blasfemando en contra del Señor y no sienten nada en su corazón? ¿Por qué hay tanta gente que vive menospreciando al Señor y no sienten nada en su corazón? ¿Por qué? ¿Saben la razón? Porque no han visto nunca o nunca han entendido quién es Él. Nunca hemos entendido quién es Él. Por eso nuestra oración más sincera y más honesta, mis queridos hermanos, debe ser, Señor, abre mis ojos para poderte ver. Abre mis ojos para poderte conocer a ti. Abre mis ojos, Señor, para poder ver claramente tu plan, tu propósito. Abre mis ojos, Señor, para que yo pueda contemplar tu majestad. En el momento en que empezamos a conocer y a ver la majestad del Señor, lo que empieza a suceder con nosotros es que empezamos a entender nuestra condición. Ese es uno de los propósitos por el cuales el Señor está interesado en mostrarnos su soberanía. Ahora, otro ejemplo más. Vámonos por favor a Isaías capítulo 6. Hoy voy a ser muy breve, voy a terminar temprano, no se preocupen, porque solo estoy terminando el tema de la semana pasada, ¿verdad? Isaías capítulo 6. Aquí relata la historia de cómo Isaías tuvo una visión del templo del Señor y de ver la gloria del Señor. ¿Ok? Vámonos al versículo 5, por favor. Versículo 5. Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Isaías? Mis queridos hermanos, lo que pasó con Isaías fue que él tuvo una visión, sus ojos fueron abiertos a lo que es la soberanía del Señor, a lo que es el gobierno, el reino del Señor. Y entonces dijo, ay de mí, que soy muerto. O en pocas palabras, ay de mí, porque mis ojos han visto al Señor y yo sé que me voy a morir. Me voy a morir. Lo dijo en pocas palabras Isaías. ¿Por qué estaba diciendo eso? Estaba exagerando. Yo no creo que estuviera exagerando. ¿Saben qué es lo que pasó? Que cuando él vio la santidad del Señor, él entendió que su pecado, que su naturaleza carnal no podía estar frente a ese Señor. ¿Verdad? Uno más, les voy a dar uno más. Vámonos a Daniel, por favor. Daniel. Daniel, capítulo 10, por favor. Ahora, lo que encuentran en Daniel es una aparición del Hijo de Dios, es decir, del Señor Jesucristo en su forma angelical, antes de tener un cuerpo físico, ¿verdad? Como el ángel del Señor. Dice el versículo 6, su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento
y no tuve vigor alguno. ¿Ok? Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Daniel? En pocas palabras, mis queridos hermanos, las experiencias que les he relatado de Job, de Isaías y de Daniel tienen un común denominador. Y el denominador que tienen es que los tres, cuando sus ojos fueron abiertos a ver la soberanía del Señor, entendieron su propia condición. Ahora, eso fue exactamente lo que pasó con Josafat en la historia que estamos estudiando, ¿verdad? Cuando él entendió y dijo, Señor, yo no puedo hacer nada contra estos enemigos. Señor, yo no podría enfrentarme yo solo contra ellos. Postró su rostro en tierra y empezó a bendecir y a alabar al Señor y a decir, pero tú eres Dios por sobre todas las cosas. Pero tú estás por encima de todas las cosas. Te alabo, te bendigo, te agradezco porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Te agradezco porque tú estás encima de todas las naciones. Te agradezco porque no hay hombre que se te pueda hacer frente a ti. Así, mis queridos hermanos, es como alabamos y como bendecimos la soberanía del Señor. No solamente debemos aceptarla, no solamente debemos resignarnos y decir, Dios sabe lo que hace. No, hermanos, tengamos gratitud por esa soberanía. Tengamos gratitud por esa soberanía. De la misma manera en la que Josafat se postró en tierra y dijo, Padre, te agradezco porque tú eres Dios en los cielos, eres Dios en la tierra, todos los reinos de la tierra se deben a ti, todos los reyes de la tierra se deben a ti, etcétera, etcétera. Entonces, mis queridos hermanos, solo quiero dejarlos con esto esta noche. ¿Cuál es la condición o la actitud correcta para bendecir y alabar la soberanía del Señor? Bueno, es muy sencillo. Ser humildes, reconocer quién es Él, ¿sí? Número 3, tener reverencia y temor por el Señor. ¿Qué es temor por el Señor? Bueno, es tener y entender quién es Él y quién soy yo. Entender que Él es Dios y yo soy una criatura, ¿verdad? Acercarme a Él con reverencia, acercarme a Él con respeto, acercarme a Él no a exigirle algo como quererle doblar el brazo a Dios, porque ¿quién soy yo? ¿Sí? Bendecir al Señor con una actitud humilde, lo que me va a enseñar es quién es Él y quién soy yo. Amén. Entonces, voy a dejarlo hasta aquí hoy para la próxima semana, la próxima lección, si el Señor lo permite, vamos a meternos de lleno a la tercera cosa que pasa. Y les voy a dar un versículo más. Por ejemplo, Efesios 5:20 dice, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mandato para ustedes y para mí. Dar gracias no es solamente, como les digo, decir, Dios sabe lo que hace. Dios tiene el control, pero yo no estoy de acuerdo, a mí no me gusta. No. Dar gracias en todo tiempo es decir, Padre, tú tienes el control. Yo confío en ti. Padre, tú tienes el control. Yo no lo puedo entender, pero tú eres Dios. Tú estás por encima de todas las cosas. Tú estás por encima de toda circunstancia. Te agradezco porque tú tienes un cuidado especial conmigo. Te agradezco porque yo no lo entiendo todo, yo no lo sé todo. Es más, reconozco que tú todo lo puedes. Reconozco que no hay pensamiento que esté escondido de ti. Reconozco que tú eres el Todopoderoso, que no hay nada imposible para ti. Empiecen a bendecir al Señor así y se van a dar cuenta cómo su vida va a empezar a ser transformada, cómo su vida va a empezar a ser cambiada en todo sentido. Porque, mis queridos hermanos, uno de los problemas más grandes que tenemos como creyentes, ¿saben cuál es? Que nos olvidamos quiénes somos nosotros y nos olvidamos quién es el Señor. Amén. Así es que voy a dejarlo hasta ahí, como les digo, porque las cosas no van a seguir como nosotros pensamos, no van a salir como nosotros queremos, pero ¿qué vamos a hacer en esas circunstancias? ¿Vamos a simplemente resignarnos que Dios sabe lo que hace? ¿O vamos a tener un canto de gratitud en nuestra boca para decir, Señor, te agradezco porque tú sabes lo que haces? Te agradezco porque tú estás por encima de todas las cosas. ¿Ok? No debemos lamentarnos, no debemos quejarnos, no debemos llenarnos de temor, llenarnos de ansiedad, ¿verdad, hermanos? Lo que debemos hacer es reconocer quién es Él. Y cuando lo hayamos reconocido, entonces nuestro corazón se va a llenar de gratitud y va a empezar a entender cuál es nuestra posición. ¿Cuál debe ser nuestra posición? Nuestra posición es ahí, postradito, reconociendo que dependemos del Señor. Postradito, reconociendo que no somos nada sin Él. Amén. Empecemos por ahí. Este es el cristianismo
que se debe predicar, mis queridos hermanos. Yo no les puedo decir, descubran el campeón que hay ustedes, que hay en ustedes. Yo les puedo decir, descubran a Cristo en ustedes, porque Él puede hacer las cosas, no ustedes ni yo, Cristo en nosotros. Amén. Por ahí empezamos a reconocer la soberanía del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a dejarlo en pausa y vamos a seguir la siguiente lección que tengamos. Amén. Bueno, vamos a orar. Muy bien. Gracias a todos por participar. Oremos para terminar, por favor. Vamos a continuar en nuestra próxima lección. Padre, te bendigo, te agradezco, Señor, por tu bendición en esta noche en nuestras familias, en nuestras casas, Señor, en este estudio. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, eres bueno, Señor, y nos das la palabra que necesitamos para nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, de forma muy especial, que hoy nos puedas bendecir, que hoy esta palabra, Señor, quede sembrada en un corazón fértil, Señor, en un corazón, Señor, que dé fruto al 100 por 1, Señor. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a entender tu soberanía, a reconocerla, Señor, a bendecirla, a amarla, a agradecerla, Señor. Ayúdanos a entender nuestra propia condición delante de ti, Señor, a entender que no somos nada sin ti, Señor. Ayúdanos a depender totalmente de ti, Señor. Sabemos que hay circunstancias difíciles, sabemos, Señor, que hay circunstancias complicadas, que no tenemos la respuesta, que no tenemos la salida, Señor, pero también sabemos que tú estás en control, Señor. Pero también sabemos que tú eres Padre, que tú no nos vas a dejar, que tú no nos vas a desamparar, que nada se ha salido de tu mano, Señor. Que todo lo que vivimos, Señor, lo vivimos porque tu voluntad así lo dicta, Señor, y tu voluntad es buena, perfecta y agradable para nosotros. Y tu voluntad es buena para nosotros, Señor, en todo tiempo. Yo te pido, Señor, por mis hermanos, Señor, que están atravesando probablemente un momento difícil, Señor. Por aquellos, Señor, que se sienten mal de salud, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú les ayudes a entender que tú tienes el control, que tú puedes sanarlos, Señor, que puedan creer, que puedan levantarse, Señor. Por aquellas personas, Señor, que están atemorizadas, paralizadas por el temor, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tú las toques. Te pido, Señor, que tú les des esta nueva visión de entender que tú estás por encima, Señor, de cualquier temor, de cualquier miedo, Señor, de cualquier terror, Señor, que podamos estar experimentando hacia cualquier cosa. Gracias, Señor, porque tú estás por encima de todo, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor está por encima de todas las cosas para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque no hay ni peligro, ni espada, ni persecución, ni tribulación, ni angustia, Señor, que nos pueda apartar de tu amor, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos, te agradecemos. Ahora quiero pedirles en este ejercicio, antes de terminar de orar, que le digan conmigo al Señor en esta noche: Padre, te agradezco por tu soberanía. Te agradezco, Señor, porque tú estás en control de todo. Te agradezco, Señor, porque tú eres rey por sobre todas las cosas. Te agradezco porque tú eres Dios en los cielos y tú eres Dios en la tierra. Te agradezco, Señor, porque no hay nada que se haya salido de tu mano. No hay ninguna circunstancia, Señor, que haya salido de tu mano. Tú tienes el control de todo. Te bendecimos, te agradecemos en el nombre de Jesús. Gracias porque a mi casa no ha faltado nada. Gracias, Señor, porque de la forma más inesperada me has bendecido y has bendecido a mi familia, Señor. En el nombre de Jesús te amamos, Señor Dios Padre, y te damos las gracias esta noche por tu maravilloso amor para con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo y te pido, Señor, que bendigas a cada hermano, Señor, aquí representado, cada familia, en el nombre de Jesús. Tócalos a todos, bendícelos a todos, Señor. Acompáñalos en todo momento, en todo lo que hagan. En el nombre poderoso de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este estudio. Como les dije, les prometí ser muy breve porque lo único que quería hacer era completar este segundo punto que hemos estado estudiando. Entonces, ¿cómo van? Cuéntenme, por favor, ya antes de terminar, ¿cómo han estado? ¿Ya están trabajando? ¿Están regresando a trabajar? Antes de irnos, por favor, queremos saber de ustedes. Cuéntenos, por favor. ¿Está lloviendo en sus casas? ¿Cómo van? Por ahí está la pastora atendiendo el chat también. Si la quieren saludar, ahí está ella. Amén. Así es que ya saben, hagamos nuestra tarea de bendecir al Señor, de alabar su nombre, de glorificarle a Él, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ese debe ser nuestro objetivo número uno en nuestra vida en este momento, ahorita. Que esa sea nuestra prioridad, que ese sea
nuestra necesidad número uno, poder bendecir al Señor. ¿Sí? Cuéntenme. Vuelvo y repito, ¿verdad? Trabajo muy pesado, dice Mana Carla. Seguimos en cuarentena, dice Mike. Igual nosotros por aquí, Mike, estamos en cuarentena, siempre esperando en el Señor, trabajando, gracias a Dios, ¿verdad? Y orando como podamos por la gente, por todo lo demás. Teletrabajo por ahorita, dice Emilia. Muy bien. Muy bien, gracias Gonzalo, bendito sea el Señor. Qué bueno que pues pueden estar trabajando todavía y lamento mucho por los que tienen sobrecarga de trabajo. Sé que eso está pasando muy frecuentemente ahorita en muchos trabajos. Mucha gente tiene sobrecarga de trabajo, ¿verdad? Más algunos rubros. Uy, ahí te están escribiendo. Perfecto. Bueno, hemos aprendido algo, ¿verdad? Acerca de la soberanía del Señor. Hay un libro precioso, miren, búsquenlo en internet. Se llama La soberanía de Dios, se llama, por cierto, es de Arthur Pink. Muy bien, hermana Romilia, excelente, que Dios le bendiga. También saludos. Bueno, vamos a terminar la transmisión, mis queridos hermanos. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, hermana Jamie, por la gotita de amor. Quedamos pendientes. Mañana va a haber estudio bíblico en Vida Cristiana a las 10 de la mañana para que nos unamos, por favor, a seguir. Ese estudio está increíble. Están hablando, en realidad ese tema se llama Cristología y abarca el tema de Cristo desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad futura, ¿verdad? Bueno, gracias a todos. Que el Señor me los guarde, me los bendiga. En el nombre de Jesús le damos las gracias.